porque con toda esta inteligencia artificial y además con todos estos fraudes, la percepción de las personas, ¿cuál es? Para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Augusto del Río, él es presidente de Dynamic. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Un gusto saludarlas también y un saludo a todo el auditorio. Efectivamente, hicimos una investigación analizando las conversaciones en redes sociales sobre la banca, la industria y las instituciones bancarias que operan en México, y encontramos que ha crecido la percepción negativa hacia la banca mexicana. El 81.55% de los usuarios están manifestando valoraciones negativas, desconfianza, animadversión. Solo el 1.85% de la conversación que estudiamos está manifestando valoraciones positivas y el 16.60% se mantiene indiferente y neutral. ¿Y cómo estás viendo entonces la percepción que tiene la gente respecto a la banca mexicana? ¿Están contentos? ¿Están satisfechos con el servicio que les están brindando? No, definitivamente hay un sentimiento generalizado de desconfianza. Ese creo que es el adjetivo al que hay que asociar, y lo que hicimos fue investigar cuáles son las razones por las que están los usuarios desconfiando de ciertas instituciones bancarias o de la industria en general. Y me quiero enfocar en tres. La primera es que la existencia de fraudes y situaciones de inseguridad que afectan a los cuentavientes es clave para que exista esta desconfianza hacia la banca. Hay muchas menciones de que los usuarios están enfrentando hackeos, clonaciones, phishing y este tipo de situaciones en donde pareciera, según lo que escribe la gente en redes sociales, que la percepción es de vulnerabilidad, de desprotección, de falta de respuesta efectiva, de falta de acompañamiento de las instituciones bancarias. La segunda dimensión es que hay altas comisiones, según lo que la gente expresa en redes sociales. Y aseguran que estas altas comisiones, es evidentemente una barrera de acceso para que la gente sienta atractiva la idea de bancarizarse. La tercera dimensión a la que quiero hacer alusión, que me parece una de las dimensiones más poderosas, es cuando los usuarios escriben que cuando uno se bancariza, el Estado se vuelve intermediario, el gobierno se vuelve intermediario o el sector privado se vuelve intermediario y por ende se pierde el control del dinero, se reduce la autonomía del ciudadano frente a su dinero. Y eso, desde mi perspectiva, está asociado a la idiosincrasia del mexicano sobre la tangibilidad del papel, del dinero. Hay un arraigo aún muy poderoso hacia el efectivo, el dinero físico, porque se asocia que cuando uno se bancariza se pierde entonces el control de ese dinero y depende de las cuentas que están adscritas a instituciones privadas, de posibles restricciones que pueden llegar de la noche a la mañana, de rastreo, vigilancia y otros elementos que generan mucha desconfianza. Esas son las tres razones, lo demuestra el estudio, por lo que los usuarios tienen desconfianza hacia la banca y limitan la bancarización. Oye, Augusto, entonces, al ser ustedes una empresa de análisis digital, en esta encuesta que realizaron, que levantaron, ¿no también tendría que ser que las personas, los mexicanos, todavía no tenemos, más allá de educación, esa información sobre los sistemas financieros, cómo utilizarlos y cómo blindarnos? Por supuesto, una tarea de distintos sectores, tanto públicos como privados, para seguir informando a la población y educando a la información al respecto. Pero creo que los esfuerzos de educación financiera en la banca mexicana han estado enfocados en cuentas de ahorro, inversiones, generación de créditos y no en algo mucho más tangible para el mexicano, que es justo. Número 1, asegurarse que tienen el control de su dinero. Número 2, cómo actuar frente a fraudes y cómo se les acompaña en estas situaciones. Y número 3, cómo entender las comisiones bancarias y tomar decisiones que les permitan ver a la banca como una herramienta que fortalece la economía de las familias, no que les afecta. Mientras la educación financiera de los sectores que están involucrados en la industria no atienda estas dimensiones, creo que será muy difícil fortalecer la confianza de los mexicanos hacia la banca. Y además también, Augusto, está la percepción de que están desprotegidos. Hay muchos fraudes alrededor de los bancos y finalmente siempre quien pierde es el cliente. ¿Cómo está en este tema la percepción? ¿Qué tan vulnerable se siente la gente con los bancos? Justo, ¿no? Es una de las dimensiones más importantes que la gente está manifestando. Los hackeos están muy frecuentes en la conversación. Hay quejas de que no se les acompaña a los usuarios cuando viven estas situaciones, que se sienten vulnerables y desprotegidos y que además están expuestos a fraudes y robos de datos que fortalecen mucho la desconfianza a la que he hecho alusión. Especialmente esta desconfianza se
se vuelve muy emocional cuando el banco o las instituciones bancarias en México, según lo que usuarios escriben en redes sociales, no dan respuestas efectivas, no acompañan al usuario. Ese abandono parece que es muy costoso para la industria y tiene que cambiar. Augusto, tendría que ser retroceder o dar un paso hacia atrás en cuanto al avance tecnológico que estamos viendo de frente a todavía la necesidad operativa personalizada que se tiene en México, o esto solo es en México, esto solo es en países latinos. ¿Cómo lo perciben? Nosotros estamos investigando la conversación en toda América Latina, en distintos países de la región. Y sí, a ver, la industria bancaria es definitivamente una de las industrias cuyo capital reputacional está más vulnerable. En gran medida se acentúa cuando encontramos estos fraudes y hackeos. No creo que necesariamente haya que dar un paso atrás, sino haya que aprovechar la tecnología para resolver y acompañar al usuario de forma más efectiva en medio de estos momentos de tensión. Ese abandono emocional es el que la banca tiene que empezar a atender, porque está siendo una dimensión que afecta mucho su percepción. Con Jaime Núñez. Oye, ayer tocamos este tema muy sensible por lo que significa, es sensible e impactante. El de la joven española Noelia Castillo, que recibió la eutanasia a sus 25 años de edad. Luego de que fue abusada sexualmente por varios jóvenes, a raíz de todo esto intentó suicidarse al arrojarse desde un 5º piso en octubre del 22. No logró su cometido, quedó parapléjica con secuelas muy graves. Ella en ese momento inicia una batalla legal que duró 2 años para poder acceder a la eutanasia, y parece, pues, en todas estas circunstancias, quien combatía esta decisión personal y que la ley española te otorga, la combatía su propio padre, acompañado de un grupo de abogados. Bueno, pues conocimos esto. Esto ha sido muy mediático y ha traído nuevamente a la mesa pues esta discusión. Una discusión que tiene vaivenes y que en México también nos la estamos dando desde hace ya algunos años con temas muy específicos. La empresa Dynamic realizó un ejercicio de análisis de la conversación digital entre usuarios de redes sociales y obtuvo resultados muy valiosos. Augusto del Río, director de Dynamic. Qué gusto, Augusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Jaime, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. ¿Qué encontraste en la discusión digital de esto? Pues que es doloroso, pues que nos también, pero que nos debe llevar a la reflexión en un tema pues tan sensible como es la eutanasia. Bien lo dices, es un tema muy polémico, muy sensible. Dynamic es una compañía que estudia los temas que son virales en redes sociales, los identifica con inteligencia artificial, segmentados también por sectores sociales, y vamos clasificando la conversación. Y desde las últimas horas, como has adelantado y como tú reportaste desde ayer, el caso de Noelia Castillo se volvió viral en redes sociales. Particularmente el debate se concentró en X y en TikTok, muy similar el volumen de conversación en ambas redes sociales, y decidimos tratar de responder un dilema. Los mexicanos estamos a favor o en contra de la eutanasia, y te vamos a contar un poco los resultados que encontramos. Uh-huh. ¿Cuáles son estos? En listo de mayor a menor en porcentaje, ¿cuáles son las opiniones de las personas? Las clasificamos, insisto, esto no es una encuesta, es el análisis de comentarios públicos en las redes de mayor penetración de México, y los resultados son los siguientes. El 35.26% de los usuarios manifiesta indecisión sobre la eutanasia. No mantiene una postura clara sobre estar a favor o en contra. Por el contrario, lo que hace es querer analizar cada caso, asegurar que cada caso tiene un contexto particular y condiciones que necesitan ser analizadas en lo particular. El 30.75% rechaza la eutanasia por razones religiosas, considera que la vida no tiene que ser terminada por intervención médica y apela a principios espirituales, habla de fe, habla desde posturas religiosas y morales. El 18.49% rechaza la eutanasia, pero no lo hace por razones religiosas o morales, como lo he dicho anteriormente, sino manifestando desconfianza hacia el Estado. Asegura que el Estado no tiene la capacidad ni debería de tener la autoridad desde su perspectiva para terminar con la vida. Además asegura que el Estado mexicano en particular, porque geolocalizamos estas conversaciones en el país, tiene vicios profundos, tiene fallas estructurales como para ahora darle también la autoridad de terminar con la vida de las personas. Y finalmente, el 15.48% restante está a favor de la eutanasia. Asegura que las personas deben de tener el derecho a decidir sobre la vida en contextos, además de sufrimiento extremo, respaldan la legalidad del proceso y se manifiestan a favor de la autonomía individual para decidir. ¿15%? Yo pensé que iba a ser más alto. Es correcto. Ahora en digital, con corte al día de ayer, solo el 15.48% de la conversación estaba manifestando esta postura. Ahora, recordemos que es una cantidad enorme de conversaciones la que hemos procesado. Hemos con corte al día de ayer, detectado más de 31 millones de impresiones en redes sociales, insisto, en X y en TikTok, la conversación sobre todo.
llama mi atención, estoy platicando con Augusto del Río, director de Dynamic, o sea, el tema, el que tiene mayores registros, que es el 35.26, vaya, no la niega, pero sí está abierto a una conversación que oriente el análisis y que promueva un debate público sobre todos los aspectos legales, médicos, y que se generen comparaciones con lo que ocurre en el mundo, ¿no? Es correcto. Es importante destacarlo. Es súper importante destacarlo, porque quizá no es el mejor adjetivo, pero un punto más neutral de su opinión pública, porque asegura que, como bien dices, no niega estar en contra, pero considera que cada caso es particular y, pues bueno, no tiene una manifestación binaria entre estar a favor o en contra, sino quiere opinar respecto a cada caso. Augusto, ¿qué te dice, tú que eres un conocedor de redes sociales, que la mayor cantidad de la discusión se dé en X? TikTok, porque el Facebook, Instagram y YouTube, bueno, pues queda muy marginado, pero que estas dos encabecen, tanto X es muy de eso, ¿no? Muy de debate, en ocasiones es muy duro, muy cruel, muy violento, quizá, déjame utilizar el término. ¿Qué te dice la manera en la cual en las distintas redes sociales se lleva a cabo la discusión? Definitivamente, X ha sido muy hostil y es la característica de la conversación que mejor la describe. Y responde a que domina la conversación sobre este debate con el 42.55% por justo la naturaleza de esta red social, donde el debate es lo que potencia el algoritmo. Y TikTok cada vez está ganando mucho más terreno en discusiones sobre asuntos públicos o asuntos políticos. Se creía al principio que TikTok era la red más superficial, una de las redes más banales, nació con la idea de solo los bailecitos, pero desde hace 2 años y medio, el crecimiento de conversaciones políticas e incluso el crecimiento de bots que estamos identificando en TikTok en toda América Latina es importante. Es X y TikTok donde más se está concentrando la conversación relacionado a asuntos públicos y por ello responde estos resultados. X mantiene, insisto, el 42.55% de la conversación, TikTok muy cerca, el 40.85% de la conversación y después está Facebook, Instagram y YouTube con porcentajes más marginales. Augusto, ¿dónde podemos ver la profundidad del estudio? ¿Tienes alguna página de internet? Por supuesto, les invitamos a consultar www.dynamic.site, donde todos los días subimos publicaciones públicas para que conozcan los usuarios cuáles son los temas más virales que están en Internet. No solo lo hacemos de México, lo hacemos de varios países de América Latina y que podamos encontrar cuáles son las opiniones y las tesituras en la percepción pública. Pues gracias, Augusto. Interesante, y hay que entrar de lleno a un debate, sin duda, que debemos dar en este país que tiene que ver con la eutanasia y el bien morir. Cuídate mucho, Augusto. Muy buenas tardes. Sí. Igualmente, Javier. Hasta pronto. Mañana con 7 minutos, tiempo del centro de la República. Bueno, hay un caso, el caso de la española Noelia Castillo, a quien se le dio la muerte asistida después de una batalla legal muy, muy importante, el cual estaba incluido su padre, que se resistía o que se negaba a la eutanasia. Esta chica que había sufrido una tremenda y prolongadísima depresión después de eventos de violencia sexual en su contra, de violaciones tumultuarias, después un intento de suicidio que la dejó parapléjica, y finalmente pues la justicia le otorgó la eutanasia, la muerte asistida. Y esto despertó un debate muy, muy grande en el mundo entero, obviamente en el mundo de habla hispana mucho más, y hay un análisis de todo lo que fue la discusión sobre el caso de Noelia Castillo. No se trata de una encuesta, pero sí de un análisis de todo lo que se discutió, al menos de millones de personas, y vamos a cargo de Dynamic, fue la encargada de hacer un análisis de toda esta discusión. Vamos a conversar con Augusto del Río, director de Dynamic Company, empresa dedicada al monitoreo y análisis digital de opinión pública, en este caso tan importante. ¿Cómo estás, Augusto? Mario, encantado de saludarte a ti y a todo el auditorio. A ver, ¿cómo fue? Efectivamente no es una encuesta, pero se parece mucho. Es correcto. Para contexto del auditorio, esto no es una encuesta, no es investigación tradicional, es una nueva manera de estudiar la opinión pública, porque lo que hacemos es construir un sistema computacional que extrae lo que la gente de forma pública está comentando en Internet, particularmente en las redes de mayor penetración en México. Y una vez que tenemos toda esa lista de conversaciones emitidas por usuarios reales, porque distinguimos entre bots y usuarios reales, categorizamos con inteligencia artificial la opinión. Y partimos de la idea de que, justo a diferencia de las encuestas, los mexicanos no necesariamente extrapolarizan su opinión. O sea, siempre nos hacen creer que la percepción de las personas es a favor, en contra, sí, no, apruebas, desapruebas. Y no necesariamente es así. Hay puntos medios, hay tesituras en la conversación que pueden ser medidas. Y eso es lo que identificamos. Como bien dices, el caso de Noelia Castillo fue de gran viralidad en México. Sí. Al corte de la semana pasada, detectamos que la conversación estaba concentrada en X y en TikTok, casi por igual. Tenían casi un empate en el volumen de la conversación. Son quienes más concentraron el debate, seguido de Facebook, Instagram y YouTube con porcentajes más marginales.
Y si te parece, te cuento lo que hicimos para tratar de responder un dilema. ¿Los mexicanos estamos a favor o en contra de la eutanasia? A ver, cuéntanos, ¿qué encontraron? Encontramos que hay 4 dimensiones. O sea, esta opinión sobre la opinión de los mexicanos se puede dividir en 4 dimensiones. La primera, que mide 35.26 puntos porcentuales, es indecisión. Los mexicanos y las mexicanas aseguran que cada caso es particular, tiene un contexto particular, por lo que no pueden tener una opinión binaria sobre la eutanasia de sí o no, sino que necesitan analizar las particularidades de cada caso y discutir los aspectos legales, médicos y hasta en qué país existe cada caso para poder posicionarse a favor o en contra. El 30.75% sí rechaza la eutanasia. Así abiertamente. Ahí sí abiertamente y de forma muy dura, por razones religiosas y morales específicamente. Aseguran que la vida no puede terminar por intervención médica y apelan a principios espirituales y mencionan muchos comentarios y narrativas sobre fe. El 18.49% también rechaza la eutanasia, pero lo hace por desconfianza al Estado. Es un rechazo menos duro que el anterior, más bien asegura que el Estado no debería de tener la autoridad ni la responsabilidad de terminar con la vida de las personas. Y también induce que el sistema de salud mexicano ha tenido fallas estructurales, tiene una crisis profunda, por lo que asignarle esta autoridad podría ser un error. Y finalmente, el 15.48% de forma ferviente sí está a favor de la eutanasia. Asegura que todos deberíamos de tener el derecho a decidir sobre la propia vida y más aún en contexto de sufrimiento, y respalda la legalidad del proceso, así como la autonomía individual en esta decisión. Ya, entonces digamos que el núcleo duro que rechaza es mayoritario en este caso. Sí, podríamos decir que el 50% de la conversación está rechazando, ya sea por razones religiosas o por desconfianza en el Estado para que pueda ser la autoridad responsable. Ya, oye, luego hay otro bloque grande de indecisión también. De indecisión también, que no, sí, ese sería el otro sector más grande, y uno minoritario que sería el que, pues sí, apoyaría, digamos, la decisión de una persona en ese sentido. Exactamente. Oye, ¿cuánta gente, porque son cuentas más bien las que se analizan? Es correcto, valoramos usuarios netos en redes sociales y al corte de la semana anterior teníamos detectado más de 31.335.000 impresiones emitidas por una cantidad importante de usuarios netos en las redes sociales. ¿Qué redes? Como lo he dicho, principalmente X y TikTok. Oye, pues es un universo inmenso, ¿no? Sí te da, digamos, una idea de por dónde va la opinión pública, Augusto. Es correcto, hay que insistir para el auditorio, no es una encuesta, sí, pero mide el pulso la conversación del momento y te da una visión 360 de lo que la gente está comentando de cara a este tipo de coyunturas que simbran a la conversación, se vuelven muy virales. Sí, claro, por supuesto. Oye, ¿y cómo supongo que tendrán filtros ustedes para eliminar aquellas cuentas que son evidentemente bots y ese tipo de cuestiones? Sí, tanto para esta como para cualquier conversación. A lo largo de estos años hemos detectado, porque por supuesto ha sido un dolor de cabeza, cómo podemos detectar a las cuentas bots. Y hemos visto que estas cuentas tienen un comportamiento inducido. De hecho, técnicamente se le conoce como cuentas indusivas. Y esto significa que tienen una serie de comportamientos y hábitos que pueden ser detectados. Por ejemplo, la temporalidad con la que publican, que en un mismo marco muestral se activan para subir mismas frases, hashtags similares, tienen poca información en su biografía, el nombre de usuario es alfanumérico. Entonces, hemos logrado generar un sistema de parametrización que entrena a nuestra inteligencia artificial para que detecte estas cuentas y las deje fuera de la muestra. Ya, qué interesante. Bueno, pues ahí está, creo que hay una clarísima posición de los mexicanos. Esto, bueno, no, ¿es mexicanos o también se analizan cuentas de otros países? Los datos que acabo de denunciar están geolocalizados en México. Entonces esto, por supuesto, que desnuda la idiosincrasia del mexicano, en donde la fe, pues por supuesto, está muy relacionada con el constructo de la opinión en temas de asuntos públicos. La fe es clave para los mexicanos y este tipo de investigaciones lo confirma. Claro que sí. Pues te agradezco mucho, muy interesante el análisis que hicieron, Augusto. Hombre, yo a ti me había encantado de saludarnos cuando vengas. Gracias, Augusto del Río, director de Dynamic Company, empresa dedicada al monitoreo y análisis digital de opinión pública. Ahora, hay una vertiente también, es decir, los derechos, si es que esto se ve desde el lado del derecho y se alcanza a legislar, por ejemplo, la eutanasia activa, porque hay distintos tipos de eutanasia, se alcanza a legislar de esa manera, no necesariamente es por una encuesta, no es porque la mayoría de la población así lo estime. Puede ser, pero en este caso, o en estos casos, no necesariamente. Se ve por la parte del derecho humano de una persona a tomar una decisión.
Eso es lo que es más o menos, digamos, obviamente con los matices muy grandes, el aborto, ¿no? Es decir, esos debates de si una mayoría de la población o no está a favor del aborto, pues eso no importa. Lo que importa es el derecho de la persona a tomar una decisión sobre su cuerpo. Y ahí vendrán debates éticos, si es su cuerpo o no, el de una persona que está siendo gestada y todo esto. Bueno, pues, pero interesante saber que en nuestro país, por lo menos, la gran parte de la conversación pública es la negativa por este tipo de prácticas, en este caso de la eutanasia. Son las 8 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de la... Me llamo Noelia Castillo Ramos, tengo 25 años y bueno, me quedan 4 días, básicamente porque el 26 ya me hacen la eutanasia. Lo tenía muy claro desde el principio. A quien escuchamos es la voz de Noelia Castillo, y es que la semana pasada conocimos este caso de esta mujer española que decidió recibir pues la eutanasia para ella misma por sufrir depresión, esto tras una violación múltiple e intento de suicidio. Este caso abrió el debate en el mundo si se debe de aplicar bajo estas circunstancias o no, está legitimado o no, quién debe decidir por nuestra propia vida. Para hablar de ello y de qué se está pensando acá en México con esta conversación que se está dando en las redes sociales, le damos la bienvenida a Augusto del Río, director de Dynamic, software de antropología digital que permite detectar lo que se conversa en las redes sociales. Augusto, bienvenido, buena tarde. Daniel, encantado de saludarte a ti y a todo el auditorio. Oye, Augusto, antes que nada, hasta donde sea, acá en México, pues la eutanasia activa es ilegal, porque se tipifica pues como un homicidio de propiedad. En la Ley General de Salud y el Código Penal así está establecido, pero solo se puede permitir la ortotanasia, que es la muerte digna sin prolongar pues la vida artificialmente mediante la ley de voluntad anticipada. Bajo estos argumentos, ¿qué piensan los mexicanos sobre la eutanasia? Pues como bien adelantaste, lo que hicimos fue investigar todos los comentarios públicos en redes sociales que geolocalizados en México se emitieron en medio de esta coyuntura, ¿no? El caso de Noelia Castillo, una joven española, generó alta viralidad en redes sociales y los comentarios y los usuarios pues se involucraron de lleno en el debate. Entonces primero extrajimos con inteligencia artificial todos estos comentarios y los analizamos para saber o tratar de responder un dilema que es que si los mexicanos estamos a favor o en contra de la eutanasia. Ajá. Te platico los resultados. En realidad, la opinión de los mexicanos en redes sociales se puede agrupar en 4 dimensiones. La primera, la más grande, el 35.26%, refleja indecisión. Aseguran los usuarios que no pueden opinar de manera binaria sobre estar a favor o en contra, sino que cada caso tiene un contexto particular que debe ser analizado, y discutieron aspectos legales y médicos sobre cada caso para fijar una postura. El 30.75% sí rechaza la eutanasia y lo hace por razones religiosas y morales. Asegura que la vida no debe ser terminada por intervención médica y apelan a principios espirituales, hablan mucho de fe. El 18.49% rechaza también la eutanasia, pero lo hace por desconfianza en el Estado. Asegura que en realidad el Estado tiene una deuda en el sistema de salud mexicano como para ahora darle la autoridad y la responsabilidad de decidir sobre la vida de las personas. Y finalmente, el 15.48% simpatiza con la eutanasia. Asegura que es un derecho, que todos los mexicanos deberíamos de tener el derecho a decidir sobre la propia vida, en contextos sobre todo de sufrimiento extremo. Ay, me llama la atención que 2 porcentajes grandes, uno con el 30.75 y el otro con 18.49, están rechazando la eutanasia, uno por un lado religioso y otro por desconfianza en el Estado. Es correcto. Si quisiéramos simplificar la opinión de los mexicanos, podríamos hablar de 2 bloques. El primero, que es el 50%, básicamente están divididos, es rechazo absoluto. Sí, o por razones religiosas o, como bien dices, por desconfianza en el Estado. Y el segundo se divide entre indecisión, porque no saben si estar a favor o en contra dependiendo del contexto de cada caso, y aquellos que sí apoyan la eutanasia. Pero son muy pocos, ¿no? El 15.48 que sí simpatiza, que dice, órale va, estoy de acuerdo en que se aplique la eutanasia, porque la verdad, muy pocos le preguntan al paciente si realmente quiere. O sea, creo que esta decisión va más
allá por la familia, por los amigos, que muchas veces pues, no saben realmente cómo se siente ese paciente. Es correcto, hay comentarios que de manera porcentual parecen pocos, aunque recordemos que estamos analizando miles y miles de comentarios públicos en redes sociales. Tan solo a corte de la semana pasada habíamos detectado más de 31 millones de impresiones. Entonces hablamos de un volumen absoluto pues muy grande, ya que de forma porcentual el clúster de usuarios que defiende la eutanasia es menor, y creo que desnuda una idiosincrasia mexicana en donde la fe y la religión en los asuntos públicos pesa. Sí, este tipo de investigaciones lo comprueba. Totalmente, en pleno 2026, bueno, yo habría pensado que ya no tanto pesaba esto de lo religioso. Oye, acá, ¿qué te dicen estos resultados sobre el actuar del Estado? ¿Debería de haber una regulación o intervención más profunda del gobierno? Pues bueno, creo que los resultados demuestran fundamentalmente para el gobierno que hay una desconfianza en el sector público importante, porque tanto el espectro que manifiesta indecisión como aquellos que manifiestan directamente animadversión hacia el sistema de salud mexicano, pues básicamente están entonces sustentando su opinión pública en torno a la desconfianza para que las autoridades puedan tomar este tipo de decisiones. Creo que eso es una de las principales conclusiones, aunado a cómo la idiosincrasia del mexicano está directamente afectada o bueno, directamente asociada a principios espirituales y de fe, ¿no? Ya, y abre otra conversación, otra discusión con estos canales, ¿no? No solo de decidir si estás a favor o no, sino también pues algo más allá con la salud mental. Es correcto. También creo que quizá los resultados están directamente asociados a la coyuntura del caso, porque recordamos que este caso de Noelia Castillo tiene el sufrimiento basado en la salud mental, y ahí todavía hay un terreno desconocido para muchos usuarios en redes sociales, en donde no asocian que el sufrimiento mental o del de la depresión es similar a otro tipo de enfermedades catastróficas. Entonces ahí también hay un detenimiento en mostrar mucha simpatía hacia el caso, ¿no? Por eso también se puede responder un 15.48% de usuarios solo manifestando simpatía a la eutanasia. Y que muchas veces te dicen, no, pues nomás tómate una pastillita y pues vas a estar tranquilo. Creo que va más allá. Oye, Augusto, ¿dónde podemos ver este informe detalladamente? Los invitamos a visitar www.dynamic.site para conocer este documento completo y toda información tanto en México como en América Latina de los temas que están virales en Internet. Analizamos y detectamos qué le está siendo importante para las personas, qué les preocupa, y a partir de ahí con inteligencia artificial clasificamos para ofrecer una nueva forma de estudiar la opinión pública. Insisto, para contexto del auditorio, esto no es una encuesta, no es investigación tradicional, es el análisis de millones de comentarios públicos en las redes de mayor penetración de México. De lo que usted y yo y muchas personas estuvimos conversando ahí en las redes sociales después de conocer este caso de Noelia Castillo. Muchas gracias por estos minutos, Augusto. Hombre, encantado, Daniel. Estamos en contacto. Él es Augusto del Río, director de Dynamic, software de antropología digital que permite detectar pues lo que se está conversando en las redes sociales. Por lo pronto son las 2:36 p.m.